Buenas, esto es Cambio de Guardia. El día de hoy vamos a hablar sobre la película Tony de Jean Renoir. Esta película la eligió Enrique y si quieres puedes hacer una especie de presentación, indicarnos aquello más llamativo que puedas reseñar. Sí, bueno, antes de nada hacer una breve sinopsis. Se trata de una película que comienza con unos emigrantes sobre todo italianos, que acaban de llegar a Francia, a, a un pueblecillo desde el sur de Francia, y en este pequeño pueblo es donde se van a resolver lo que es la trama. Uno de los protagonistas, Tony, llega y se instala en una casa de alquiler donde lo recibe Marie. Luego, al cabo de poco, hay una elipsis en la película y se ve como que tienen ya una relación establecida, eh, pero que el amor no es correspondido por Tony, porque Tony está enamorado de otra mujer del pueblo, emigrante también, por lo que se ve, porque se llama Josefa y es de origen español también, aunque tenga familia en Francia. Esto era muy común también en la época. No olvidas que la película es del año 35. Y Tony se ve envuelto en ese amor hacia Josefa. Sin embargo, Josefa decide casarse con un con un personaje que también es así, por así decirlo, el malo de la película, que es un déspota que trata mal a las mujeres, un mujeriego, y a partir de ahí se resuelve la trama, que ya iremos un poco desgranando. Pero eso es el fundamento principal. Es un pueblo que recibe muchos emigrantes, tanto italianos, españoles, y cómo es la vida del emigrante. Esta es la vida del emigrante, del vagabundo, del sueño errante. Coge tu vida en tu pañuelo, con tu pobreza tira pa'lante. En la Francia de aquella época. La Francia de la vendimia, de las canteras que pican piedra, y la importancia también del ferrocarril. Bueno, ya lo vamos hablando. Pues si quieres, Paula, si quieres decir en líneas generales algún aspecto de la película que te llama la atención o algo que diga destacable Pues de la película. sí, bueno, yo acabo de fliparlo ahora mismo con que sea del año 35. Me ha parecido muy gracioso, sobre todo porque la manera que tiene de contar la historia, lo que acaba de contar ahora mismo Enrique, ¿no? Empieza la película, un prólogo, el tirón, una elipsis y ya se empieza con lo otro. Como por ejemplo está el canto de los italianos, prediciendo, creo, como una especie de coro, lo que va a ir pasando cada momento. Como el malo de la película está perfectamente caracterizado como los malos de las películas estas, de las películas mudas, que es alto, gordito, tiene una pinta así, ¿no? Como de borracho, pero no gracioso, ¿no? Como de clown, pero no triste, sino clown chungo. Y así, vamos, a mí me ha gustado muchísimo, si tengo que decirlo personalmente. Eh, la he tenido que ver dos veces porque me costaba entender un poco los personajes. Por ejemplo, me costó pillar que Tony era italiano, porque como que no estuve muy atenta al principio cuando dice lo de Arrivederci y luego ya no se repite. Pero una vez vista empiezas a darte cuenta de muchísimas cosas y de que a mí me parece una buena película. Bien, yo simplemente quisiera apuntar que, y ya nos ponemos a desgranar la película y aquellos aspectos, por lo menos los que me parecen más significativos. El primero es que va del poder de las costumbres en la época, incluso en nuestra época también, pero que en este momento, en esta película se ve el poder de las costumbres de aquella época. Hay una escena, por ejemplo, en la que Josefa ha tenido una aventura, una relación ahí en mitad del campo con Albert. Albert es el malo de la película, ¿no? Que hemos dicho.
y ella se ve un poco forzada por cómo son las costumbres a casarse con él. Luego tiene un hijo, pero en realidad ella no quiere, de hecho no quiere ni tener la aventura, porque prácticamente se ve que ella no pretende querer a Vamos, ese tipo. que prácticamente la viola. Pero es una relación extraña porque es como, no iba a decir consentida ni de broma, pero tiene un rollo como que es lo que le toca, ¿sabes? Efectivamente, eso es lo que quería decir, porque es como el personaje que dicen las costumbres, la cultura, que debe interpretar a esa mujer, que aunque no le guste, casi que, no voy a decir que se deja, pero que interpreta el papel ese de que no puede tampoco ser demasiado revolucionaria en ese aspecto y decir, no, por aquí no pases, porque el personaje de esa cultura, lo que se llevaba en aquel entonces era eso. Y ahí vuelvo a repetir el peso de las costumbres, porque para mí esta película va sobre el peso de las costumbres, aparte ya luego del sueño americano, que en este caso es el sueño francés, el sueño del emigrante que pretende siempre una vida de ensueño, no sé qué, y luego al final tampoco va a ser así. Pero bueno, siguiendo hablando de lo de las costumbres, hay una escena esta, la que estaba comentando, que dice, cuando se obliga a casar, cuando ya prácticamente se va a casar con Albert, dice, no es lo que me haga más feliz, pero así son las costumbres. De hecho, es que lo dice tal cual. O sea que, y como, por ejemplo, la relación entre Tony y Maggie, pues también se ve un poco envuelta en el peso de las costumbres. Es decir, Maggie soporta muchas cosas de Tony, pero en el fondo también está interpretando el papel de yo es que lo quiero mucho, es que no sé qué, y él juega el papel de eso, de mujeriego, de que está enamorado de la otra y tal. No sé qué opináis. Si quieres, Enrique, o... Sí, bueno, antes que nada, que se me ha olvidado antes, contextualizar un poco quién es Jean Renoir, el director, y un poco la película dentro de su filmografía. Bueno, Jean Renoir es el hijo de Pierre-Auguste Renoir, el pintor impresionista, y lo que es esa vivencia en el campo, sí que es verdad que de una manera mucho más burguesa, no tanto más proletaria, por así decirlo, él lo ha vivido y hace películas también en esta época como la de Partida en el campo, que va de eso, de la vida en el campo y alejada de la ciudad. Y este tipo de películas son las que van a abundar hasta su siguiente película, que será ya la Gran Ilusión, donde ya tiene otro presupuesto distinto, se ve que tiene una entidad distinta, no es tan realista, aunque sigue siendo realismo. Este sería más realismo social y el que viene a partir de ahora sería realismo poético, sin dejar de ser esta y de tener tintes y planos muy poéticos, porque también los tiene. Y hacer una distinción también en este estilo con el neorrealismo italiano, que no tiene nada que ver. Por ejemplo, en una simple escena, la escena del final, y ya destripamos la película, como nos gusta, o sea, aquí también, donde Josefa mata a su marido Albert porque le acaba de pegar una paliza con un cinturón, eh, lo mata porque ya no aguanta más esa situación, de hecho estaba planificando ya irse. Cuando decide matarlo hay una serie de plano contra plano que se va acercando al rostro de los protagonistas. Tanto el de Albert, que está viendo cómo Josefa la está apuntando con la pistola y la cámara apunta a Albert y se va acercando, y hace un contraplano inmediatamente con el rostro de Josefa eh, apuntando con la pistola hacia Albert. J'espère que cette fois t'as compris. Josépha, veux-tu laisser ça? Mais après tout, moi je ne t'ai rien fait. Moi je n'ai...
y luego ya es cuando se sucede ya el disparo y se ve el cuerpo de Albert en el suelo. Pero este momento dramático está envuelto en un aura poética, si se quiere, desde el punto de vista estilístico de la cámara, que comparado con el momento, el clímax dramático del neorrealismo italiano, si se quiere, de la película Roma Città Aperta, donde no hay plano contra plano, ni hay nada. Hay un simple plano donde la protagonista está corriendo y es abatida a tiro. Como si nosotros lo estuviéramos viendo desde la calle. No hay ni música, ni hay nada. Por lo tanto, es incluso mucho más realista que este realismo social, si se quiere. Entonces, partiendo de esa contextualización, donde Jean Renoir se está haciendo ya un nombre, viene de grabar ya tres películas mudas, si no recuerdo mal, y el Partida en el Campo tiene sus contactos también. Esta película es producida por Marcel Pagnol, que era un productor de renombre de la época, aunque el presupuesto y lo que es la factura de la película no tú la ves y dices, coño, si parece que se ha hecho con un presupuesto muy precario, que lo fue, pero llevaba detrás a Marcel Pagnol. Lo que pasa es que Jean Renoir se esforzó en que la película fuera grabada al aire libre, que no era lo que se estilaba por aquella época, y en un pueblo del sur de Francia. O sea, que lo quería hacer de la manera más realista posible. Y ya para terminar, decir como anécdotas de ese realismo que el momento en el que la cantera, uno de los filones de la cantera ha explotado, ese momento que cualquier otro director lo habría hecho en un estudio, hubiera puesto un croma y hubiera puesto a los actores, no, esa escena es real y se explotó el filón de la cantera real, y la reacción de los actores es una reacción real hacia algo que estaban viendo. Simplemente eso. Qué poca fe que han tenido siempre los directores en las personas, ¿eh? Para actuar en condiciones. Ya, y fíjate que esa escena me pareció a mí sobreactuada, aunque es una reacción real, me pareció casi sobreactuada por parte de los actores. Pero bueno, eso ya es Siempre otro tema. pasa. O sea, que va a actuar bien, hay que ser actor, no persona que anda por la calle. En fin. Yo, volviendo un poquito a lo del tema de las costumbres, me parecía bastante curioso, ¿no? La manera que tenía la película parecía del sueño bueno, el emigrante que trabaja, consigue honestamente su pan y su fortuna, y entonces también pues tiene una vida feliz porque de alguna manera también se enamorará, vivirá en Francia, tendrá una vida y todo estupendo, ¿no? Y ninguna, o sea, y claro, eso se realiza también por el amor, un amor entendido de una manera antigua, un amor que conlleva a una familia que es productora también, pues eso, de felicidad, de hacer un hogar, de todo estable. Como en la película no hay realmente ninguna historia de amor concluyente, ¿no? Está el hombre mayor, que no recuerdo el nombre, que también se quedaba en casa de Marie. Que también la quiere, pero que no... Bueno, el Fernán, ¿no? O algo Fernán, así. creo que es, sí. Fernán, Será... algo así. Nucelar. La palabra es nucelar. Claro, o sea, que es por edad, ¿no? De alguna manera se entiende que tampoco, por costumbre, pues no está bien. Todas las historias sí que vamos viendo como inconclusas, ¿no? Es un poco también como, aunque todo eso ya estemos viendo que no funciona, la falta de imaginación, el estar en la tierra, pues lo pequeño, o sea, no te saca pues de ese camino recto que es pues, esa costumbre y esa tradición. No sé. En ese sentido, por ejemplo, también me parece una película que ambienta muy bien un sentimiento conservador, ¿no? De asfixia, de cuando ya al final muere el protagonista. Bueno, ya como esto va de spoiler, también os digo, o sea, la película es del año 35, ¿vale? Ha habido tiempo para verla. Cuando el protagonista muere,
da la sensación de que, bueno, de que es como una de estas tragedias griegas, ¿no? Tiene una apariencia como de, bueno, es que no podría haber llegado a otro punto. En ese sentido, la historia parece muy bien contada, porque no es algo que tú digas, o pues no me lo esperaba. No, 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 es que está perfecto así elegido en el momento. Y ya está. Yo, por ejemplo, también estaba pensando las relaciones que podría haber con esta película y luego, claro, la Nouvelle Vague 30 años más tarde. Mm, la Nouvelle Vague también a mí, por ejemplo, me parece un movimiento que para lo que son los personajes femeninos en concreto, a mí me parece que no ha cambiado tanto, que no, que está la chica, que no es femme fatal tampoco Josephine en esta película, pero sí que luego es ese papel del personaje que va a provocar la historia, porque si no fuera por Josephine no habría historia. Lo que pasa es que también Josephine es caprichosa, es como una niña y produce una atracción que hace que pasen cosas, ¿no? Que haya algo que contar realmente. Porque fijaos que si no sería simplemente pues, la vida de un inmigrante italiano que tiene un acentillo, pero tampoco, y nada, vive un poquillo, no sé. Y entonces ahí lo estaba pensando yo un poco, pero claro, también habría que investigarlo, tendría que pensarlo y investigarlo mucho más. O sea, ¿qué papel jugaría Jean Renoir luego para el resto de franceses que Fue hacen uno de sus influencias mayores, eso seguro. Vamos, lo tenían como, el no sé, padre, ¿no? Como una especie de padre. sí, sería como de los principales, si no el principal. Junto, bueno, luego había más contemporáneos que incluso hicieron películas de la Nouvelle Vague, pero sí, Jean Renoir era de los principales, a los que dirigir la atención. De hecho, tienen muchas entrevistas. Yo me he leído libros de gente de la Nouvelle Vague que le hacía entrevistas y hay libros de una recopilación de entrevistas sobre, no sé si que era, creo que era Godard entrevistando a, a Renoir, por ejemplo. Es Claro, decir, porque que lo tenían como referencia, vaya. Aunque eso, estilísticamente no tenga nada que ver la Nouvelle Vague con esto, lo tenían como referencia, lo tenían muy estudiado, o sea que es como si alguien empieza a hacer cine español hoy día y tiene muy de referencia el cine de Almodóvar, por poner un ejemplo, sí. salvando las A, distancias, desde luego. a mí me gustaría mm, destacar un par de cosillas. Una, que ya lo has comentado antes, Paula, que es cómo el tema del guión está muy bien tratado porque cada detalle es premonitorio, es decir, cada detalle te da una pista de lo que va a ocurrir en la historia. Y destaco, por ejemplo, pero este es uno de los ejemplos, las canciones que van cantando es otro, pero hay un ejemplo cuando se casan, cuando hay una doble boda, que ninguno quiere casarse, bueno, salvo Albert, que a lo mejor es el que quiere a Josefa, pero ninguno quiere casarse prácticamente, pero hay una doble boda de Tony casándose con Maggie, a la cual ya no quiere, y Josefa, que es a la que quiere Tony, casándose con Albert, que es un poco la que Albert, que es un poco el que digamos, la ha violado, pero que no quiere estar con él, vaya. Y hay un momento que dice uno, el de la funeraria, dice, me gustan las bodas casi tanto como los entierros. Pues ahí te está dando una pista un poco de cómo va a ir la historia y cómo va a acabar la película. Pues esas escenas, que es un detalle, pero es que está llena de este tipo de detalles la película. Entonces me parece muy interesante el guión en ese aspecto. Y otra cosa que quería comentar, que ya lo ha apuntado también Paula, es que aunque es verdad que de alguna forma la película se ve el aspecto conservador, porque casi que no podía ser de otra forma, pone también de manifiesto un poco el poder de las mujeres en aquella época y no en aquella época, sino posteriormente también. El poder de la mujer en la tradición cultural conservadora, digamos. Por ejemplo, al final, quien acaba dando el paso
y acaba poniendo en riesgo su vida es Josefa, que le acaba de pegar una paliza con el cinturón, y es ella la que acaba matando a Albert. El otro, con el primo o el amigo que también tiene algo con ella y que se iba a escapar con ella, en realidad es un cobarde entre comillas, de que dice, no, pues intenta tú robarle el dinero y luego nos vamos. Pues no, al final quien da el paso y quien sufre al ver de primera mano, quien sufre toda su relación también con Tony es ella. Igual que la mujer de Tony sufre y sufre por Tony y llega incluso a casi suicidarse. Entonces, esos dos aspectos quería comentarlo. Incluso esa obligación moral de cuidarlo, aunque ya no sea tuyo, entre comillas, de cuando Tony se va al campo y ella está convaleciente todavía porque ha intentado suicidarse y está en la cama recuperándose de ese intento de suicidio. Cuando ve a Fernán que va casi o sea, que va de extranjero a llevarle algo de pan a Tony, que está solo en el bosque, le dice así como susurrando, anda, llévale una botella de vino también. Como que se sigue preocupando por él, aunque ya no estén juntos y ya esté claro que ya esa relación ha acabado. Entonces, ese papel de cuidadora de la sociedad, de la mujer que tenía en aquella época. Y yo creo que también, incluso Renoir, veladamente, haciendo una descripción social, veladamente está haciendo una crítica, porque yo creo que quizá, digámoslo, que no exagera el punto, si se quiere, machista de los hombres. No es que no lo exagere, sino que lo expone explícitamente al público. Es decir, haciéndolo manifiesto, el público puede reflexionar sobre ello. Por Sí, ejemplo, porque suelen ser escenas privadas, la mayoría. Entonces, sí, Claro. aparte de privadas, son frases también contundentes. Que, por ejemplo, cuando están dirimiendo lo que es la dote o el reparto de tierras que se va a hacer de Albert sobre el matrimonio con Josefa, entra el primo que hemos comentado ya, no sé si creo que es primo, sí, también, y dice Josefa, yo no sé para qué tanto alboroto, y dice, ¿por qué tienes que estar tanto tiempo tal? Y dice él, y tú eres que tú eres como parte del ganado también, tú eres como parte de la dote, como si fuera un objeto, es decir, que lo expone explícitamente ese tipo de comportamiento, y yo creo que es una crítica también, aunque no probablemente Jean Renoir también en aquella época sería de aquella manera, pero lo expone que hace reflexionar desde mi punto de vista, más desde la sociedad de hoy en día, cuando han pasado 90 años, pero en aquella época también sería un poco revelador. Hombre, claro, nosotros no podemos olvidarnos de dónde miramos nunca. Y Ya, supongo que ahí por eso. tendría que ser otro. Pero bueno, está bastante interesante, sobre todo porque se ve como una película de transición de dos mundos, ¿no? El de la cantera, el del campo, el del antiguo. Y luego realmente una nueva inmigración que lo que está haciendo es buscando y haciendo bueno, no sabe tampoco, pero va a hacer una nueva Francia. Supongo que la gente que ya estaría viendo esa película la vería también como viendo un cuento de alguna forma, ¿no? Tú estás en París viendo lo que pasa, pues bueno, ahí con esos pueblecitos del sur de Francia, donde además hay tanta diversidad y a la vez esa diversidad no se nota, ¿no? O sea, es curioso. sí, y yo vuelvo a repetir lo que he dicho antes de cómo en aquella época es que directamente esto es un periodo entre guerras, eso es de 1935, pues estamos entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Entonces las migraciones, es que, bueno, durante todo el siglo XX, ¿no? Pero es que las migraciones durante aquella época eran muy numerosas. Y entonces se buscaba esa expectativa que muchas veces también se tenía pensado que iba a ser todo, llegar y encontrar trabajo, pero es que, claro, puedes llegar y encontrar trabajo, pero ¿qué tipo de trabajo? Luego las relaciones
conyugales y ese tipo de cosas, cómo las llevas. Y también me llama la atención un poco la perspectiva esta de la migración, de irse y dejarlo todo. Además que Josefa se iba con el otro a Marsella, nos vamos y lo dejamos todo y ya está, y dejo atrás mi vida. O sea que ese sería más o menos el espíritu, porque tampoco había mucho que perder en aquella época. Entonces, cuando dices lo dejo todo, es prácticamente lo dejo, no dejo nada, porque como no tengo nada, pues tampoco me cuesta tanto irme y empezar una nueva vida. No Es sé. verdad. No, además es que es eso, ¿no? Es como parece que cuando emigras lo que buscas es trabajo y una vez que tengas trabajo ya todo lo demás irá rodado, esta peli te das cuenta de que no, no sé qué, pero es que encima es eso, es verdad, es la huida. En ese... Y yo, pues ya por seguir comentando algunas cosas, yo vi hace tiempo, a ver si me acuerdo, Los Bajos Fondos, que de hecho es de un año posterior a esta película. Y Los Bajos Fondos ya sí se ve la transición pues eso, al realismo poético. Es mucho más poética esa película, pero habla también un poco de las clases sociales desfavorecidas, de toda la capa más baja de la sociedad. Y me gustó más por la relación de los personajes que hay en Los Bajos Fondos. Y sobre todo por lo que ha dicho mi hermano antes, que esta está rodada en exteriores y no sé, la Y veo. que es una adaptación, Los Bajos Fondos es una adaptación literaria. Sí, sí, Es también. decir, que Jean Renoir había hecho varias adaptaciones literarias de varios autores franceses importantes. Y sin embargo, en esta es una historia que le cuentan, tal, en apariencia medio real, pero que inventa es también, intenta emularla, pero conforme vaya saliendo en el rodaje. Y, y eso, y esta se nota esa diferencia y yo creo que es palpable que no es una adaptación literaria. Por eso es más social, es más realista, si cabe, y menos poética. Aunque ya digo que tiene escenas poéticas y tiene varios planos muy poéticos. Pero esa diferencia y luego seguirá haciendo a lo largo de su vida muchísimas adaptaciones literarias, vaya. Irá perfilando un estilo cuyo culmen llega, si se quiere, pues poco tiempo después con La Gran Ilusión, creo que es de un año posterior también, y 3 años después con La Regla del Juego. Si no recuerdo mal, creo que es del 39 también. O sea que... Pero luego con El Río también en los años 50 sigue haciendo películas ya con un estilo más marcado y sin embargo en ese proceso de terminar el cine mudo e intentar buscar un estilo propio en el que nos encontramos ahora. Bueno, es que en realidad una de las cosas que también podemos enfocar es que el inmigrante es el personaje que, o sea, es el antipersonaje en el sentido de que viene uno, luego otro, son totalmente carne de cañón. La historia que le pasa a uno es la que le pasa también a todos los demás. El punto revolucionario también a lo mejor que puede tener esta historia es ese punto, ¿no? Esto de la historia que un poco desde todos y tal, pero es bastante curioso. Por ejemplo, lo vemos, ¿no? Como empieza la película con un tren donde llega muchísima gente y la película, o sea, 3 años más tarde, la película acaba en el mismo sitio y otro tren donde viene muchísima gente, también vienen cargados de sus vivencias personales, también vienen con los problemas que han dejado atrás, con lo que sea. Todo es curioso. Y como Renoir, que esto sí lo he leído de estas entrevistas que estaba comentando antes, que había leído que le habían hecho, y tal como Renoir hace incidencia en que él no hace distinción de naciones, sino de clases sociales o clases de trabajo. Es decir, a él no le importa, él decía en sus entrevistas que él veía que un campesino español y un campesino alemán o italiano iban a tener muchísimo más en común que un campesino con un burgués de la ciudad, de la misma nación. Es decir, él hacía más esa visión comunista, si se quiere, que él era de izquierda y esa visión internacional de la clase obrera
y esa unión de trabajadoras, por así decirlo. De Y hecho, que eso, en ¿qué? esta película se pone de manifiesto porque hay franceses, pero evidentemente todos de la misma clase social, franceses. Nos encontramos con Tony, que viene de Italia, Josefa, que es procedente de España bueno, o latinoamericana. Me imagino que de España, lo que pasa es que el acento es más Sí, latino. probablemente la actriz lo mismo es pero en la película es de origen Sí, español. el personaje es de origen español. Luego aparece un negro también. Sí, Eh, o sea, eso en el probablemente lo 3. mismo es subsahariano que habría emigrado lo mismo a Italia y desde Italia había llegado a Francia, no lo sé, o directamente que había emigrado a Francia, no lo sé. Por Sí, eso digo madre, que en esta película que hay, que Sí, no hay personajes, pero que vamos, que prácticamente cada uno es de un sitio diferente, pero en realidad todos son lo mismo y todos se rigen por los mismos patrones culturales, conservadores, también de la laboriosidad, del tener que trabajar en la cantera. De hecho, en la vendimia, el trabajar en el campo era como lo más, era un como lujo. un lujo, sí. efectivamente. Y hoy día, pues la vendimia sería lo que en aquel entonces sería la cantera. Para que se vea también un poco cómo De hecho, va. hacen alusión a la cantera como, no sé si se dice explícitamente campo de trabajo, ¿no? O algo así, como que Sí, da una como alusión como algo ya sórdido, también, como algo ya de esclavos. Quiere dar esa connotación en algún punto de la película, que me ha hecho gracia también. Pues ves que parece, ves ahí la cantera que parece el principio de Espartaco. No, y es verdad, ¿no? Y además ese trabajo donde uno está por encima de otro, le echa el polvo al de abajo, no sé qué, o sea, ese caos horroroso. Pero en realidad el papel de Albert, ¿no? O sea, Albert en la cantera es como un jefecillo, ¿no? Fíjate, o sea, es el que controla o el que explica en el momento en el que aparece y se presenta el personaje, es el que está explicando que lo que hacen es que lo que le da la seguridad social se lo resta del sueldo a los trabajadores que están en la cantera. Si está explicando eso es porque de alguna manera, yo no digo que tenga decisión, pero ahí estaba. Pero a O lo por lo mejor es menos alguien como en un puesto un pelín superior, pero que en realidad no Sí, y ya tiene, está por encima, claro, lo tiene pero, como. Sí, pero que eh, no, que el respeto, digamos, entre las relaciones con los demás no lo ha adquirido por ese poder en el trabajo. Es decir, los demás lo consideran lo que es uno lo más que es un cretino. prácticamente, incluso, y ah, efectivamente, casi todo el mundo lo critica o se no lo ríe quiere o. prácticamente nadie. O sea que Y, aunque ah, tenga un puesto a lo mejor superior, pero eso no significa que los demás, de hecho, en la discusión en la escena cuando se presenta empieza a discutir con Tony, y empiezan ahí Sí, a a hablar chellarse, habla mal. Sí, por es eso sí. digo, curioso la visión dual que se tiene de las relaciones, bueno, del adulterio, que dentro de lo que es la figura del hombre está algo normalizado, donde en la cantera están hablando de las infidelidades que ha cometido Albert hacia Josefa de un tono más normal. coloquial, como sí, sí, algo normalizado, pues mira, dicen que ahora está con la camarera de tal, y sí, pero con la otra ha estado ya un par de meses y se ha acostado con ella. Y bueno, le da más importancia porque es Tony que está enamorado de Josefa, mm, Desde que le el duele. que le da la dramatización del acto, pero no es el acto en sí, porque lo están comentando como algo, como una conversación normal del trabajo. Y sin embargo, lo que es el papel de Josefa, algo totalmente prohibido dentro de la sociedad de ese momento. De hecho, Y, tan prohibido que incluso no siendo marido y mujer, se tiene que casar con Albert por haberse acostado con él. Eh, Hombre, de alguna manera también ya había una mirada de Josefa súper sexualizadora, ¿no? sí, Cuando sale y Ferdinand dice, Ferdinand era, ¿no? Ay, esta se la sabe toda, hay que ver cómo mueve las caderas, no sé qué, la pobrecita mía, que se va a saber.
pero ya está. Ella Entonces, también juega su arma y su su rol. papel, que es lo que digo yo, porque el tema de intenta seducir a Tony sin llegar luego a nada. O sea que ella también juega su papel sexualizado con la escena de la avispa. Se pone de manifiesto cómo juega ella también su arma, su papel, un poco, es que es lo que digo, cada uno interpreta un poco el papel y no se sale de su papel como realmente ocurre en la cultura. Así es que es así, cada uno, según sus patrones culturales que ha adquirido, pues salirse de ese tipo, de esas conexiones que ha adquirido durante toda su vida, pues es complicado, porque lo interpretas como si fuese lo que tienes que hacer, la naturaleza para lo que está hecho. De hecho, hay un momento en el que dice, no sé si le dice Tony a Fernán o Fernán a Tony, le dice, un plátano no se puede convertir nunca en una hoja de olivo. Es decir, interpretan los roles culturales como Por si fuesen naturaleza. naturales, como si fuese su naturaleza. Cuando eso ya se sabe que evidentemente no es así, pero pone de manifiesto, y para mí es el resumen de la película, como he explicado al principio, yo voy a hacer como la película, empiezo igual que voy a acabar. Pone de manifiesto el poder de las relaciones culturales y de las costumbres, sobre todo en pueblos donde no hay tantas relaciones, porque en un pueblo siempre estás con las mismas personas, mantienes las mismas relaciones sociales. Es decir, crean la misma cultura. Sin embargo, hoy día, pues, las relaciones son de múltiples formas y simplemente eso, el peso de las costumbres y el peso de las relaciones y cómo cada uno interpreta su papel por lo que ha mamado, durante toda su vida. Y con esto ya yo cierro. Yo me tengo que sumar de alguna manera al carro de vosotros dos, vamos, a mí. Me ha parecido que de alguna manera, fíjate, que no he notado que era el año 35, o sea, me parece brutal. Para mí, la entreguerra, el periodo de entreguerra siempre se tendría que notar de alguna manera, y entonces, como casi ahistórico, ¿no? Una cosa que está como por encima, como si fuera un cuento. Para mí ha sido como un buen cuento, ya de contar una historia de esa manera, De atemporal. hecho, una película, y ya yo cierro aquí como anécdota, que, bueno, es que están es muy del siglo XX, muy del principio del siglo XX, ese mismo carácter de lo que estaba hablando mi hermano de la cultura y eso, lo podemos ver en Bodas de Sangre de Lorca y la influencia y el poder que tiene la cultura y el papel que tiene el papel que tiene que interpretar cada persona dentro de un pueblo y no te puedes salir de ahí porque si no acaba en tragedia. Pero bueno, lo podemos ver también en otra película como Fedra, por ejemplo, del año 50 y pico, de Manuel Murotti, que es una película española que también habla de eso, del poder de la cultura, de la mujer, de que como la mujer que se sale un poco de ese papel que le ha tocado interpretar en la vida ya es totalmente ninguneada, etcétera, etcétera. Entonces es un papel, una película que podría haberse hecho 20 años después de la misma manera. Es lo que puede estar, interpreto que estás diciendo tú, Paula. Y ya con esto yo termino también, que a mí es una película que me encanta mucho, me gusta el leitmotiv que se repita a lo largo de la película con las canciones. Me parece un tono también que le da, no sé, dramatización, pero que es algo liviano también, que es doblemente cruel. Y ya está, simplemente eso. Con esto Pues si termino y ya si queréis, quieres, eso termina es. tú, Paula, o dices la película de la próxima semana y ya está. Sí, bueno, o sea, ya para la próxima semana, hablando de cultura, mujeres y todos esos temas tan interesantes, pues enlazo y propongo la película de Charulata, ¿vale? Subtítulo La esposa solitaria. Es del director de la trilogía de Apu
y perdonadme, voy a decirlo por primera vez en mi vida en voz alta, ¿vale? Satyajit Ray, ¿vale? Vale, Como pues siempre. Está en muy- Filming, por cierto. Y nada, Filming, hola. aquí estamos. Háganos. Eso. Y pues nada, pues un placer y que hasta la próxima y que espero que sea pronto. Muchas gracias, ya sabéis, si os gusta el contenido que hacemos, siempre os podéis suscribir y hasta Y la darle a la próxima. campanita. Hasta la Adiós. próxima.